¿Qué pasa con vosotros? En este vídeo vamos a hablar de cómo saber si estás atravesando una crisis existencial. ¿Cuáles son las características concretas que si tú las cumples es muy probable que estés en una y quizá no te hayas dado cuenta? Soy Daniel Luengo y esto es Vivir con Sentido. Vamos a por ello. La primera de ellas es la sensación de cansancio generalizado. Pero es un cansancio que no está asociado a la actividad física ni nada por el estilo. Tiene más que ver con el sobrepensamiento, con el bucle mental. Es decir, hay un deseo de resolver cierta cuestión que te causa preocupación o que te causa agobio, y el hecho de no encontrar una solución lo que te hace es desgastarte cognitivamente hasta el punto del cansancio físico e incluso la enfermedad. O sea, es muy habitual que cada vez nos vayamos sintiendo un poquito más flojos, ya no de estado de ánimo, porque puede que esa parte se haya paralizado, simplemente estés en una apatía. Pero sí que es cierto que cada vez estás un poquito más cansado y no entiendes por qué. Entonces esto es un ítem que puede agobiar bastante. Asociado a este cansancio, que en realidad es la consecuencia de, es posible que también te sientas con cierta niebla mental, ¿vale? Una niebla mental que te impide pensar con claridad o ver con claridad las cuestiones de tu vida que merecen tu foco, ¿no? Tu atención. Y claro, todo eso también te puede hacer en un momento dado como dudar de ti. ¿Realmente me puedo fiar de mi propia opinión? ¿Realmente lo que yo pienso acerca de la vida o de la realidad es válido o requiere de una revisión? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es como no terminar de ver las cosas con claridad, ¿no? Como una sensación de confusión. Luego también otra característica, como no, es el bucle mental. Es decir, el pensamiento que se piensa a sí mismo. Es decir, tengo miedo de esto, pero es que tengo miedo de sentir miedo de esto. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola de forma indefinida. Son pensamientos que no acaban, es querer resolver la vida antes de ir a vivirla, es la sensación de estar en la nada, flotando. Claro, en esta nada, en la cual nada termina de definirse, que yo lo que digo normalmente es que es una transición desde la vieja identidad a la nueva identidad. Es decir, es como si tú estuvieras en una isla A, de repente te pones a nadar para llegar a la isla B, que es tu nueva forma de entender el mundo, tu nueva forma de entender la vida, y en un momento dado estuvieras en mitad del mar nadando sin ver la isla de atrás ni la de adelante. O sea, es la nada más absoluta. Hay un sufrimiento fruto de esa incertidumbre. Entonces, otra característica que vamos a ver también muy marcada es la desconexión emocional. O sea, la desconexión emocional es una forma que tiene nuestro cerebro de protegernos. Es como si el cerebro hiciera saltar los plomos a través de ese sufrimiento, porque dice, bueno, si cada vez que sentimos lo que sentimos es negativo, pues mejor no sentir y a tomar por saco todo. Entonces ahí es donde se experimenta eso, una falta de capacidad para experimentar emociones, por tanto también va a haber una dificultad para disfrutar de las cosas. Vale, vamos a entrar en un estado de apatía. Y es por eso, por la desconexión emocional. ¿A qué nos lleva esto? Y esta es una observación reciente, por cierto, que he realizado. A tener dificultad también con la memoria. Pasa muchas veces. O sea, para que realmente un recuerdo se registre en la memoria, tiene que estar anclado en cierto modo a un asunto emocional, a una emoción, ¿no? Que enganche con una emoción, y es por eso que yo luego puedo recordar ese evento. Si no me ha causado ninguna emoción, pues probablemente no lo recuerde porque no ha sido significativo para mí. ¿Qué pasa? Al verse afectada la emoción, porque corto esa capacidad para sentir puntualmente, se ve afectada también la memoria. Entonces ya se juntan varias cosas, ¿no? Bucle mental, sensación de no ver con claridad, dificultad para recordar. O sea, entramos en una especie de nebulosa, ¿no? Y esto puede realmente traerte bastantes complicaciones. También otra cuestión importante es el empezar a cuestionarnos absolutamente todo. Especialmente quién soy y qué es lo que a mí me gusta. O sea, dudar o no saber de qué es lo que me gusta. Y esto es bien particular, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te pregunto, y esto es llevado al extremo, ¿vale? Pero si yo te pregunto cuál es tu comida favorita, qué es lo que te gusta a ti, cuál es tu plato favorito, pues probablemente puedas decirme, ¿no? Pues es esto o es lo otro. Pero una persona que está en crisis es posible que pueda dudar incluso de eso. ¿Por qué? Porque ha vivido esta persona negando partes de sí misma, ¿vale? Y al negar partes de sí misma, para no sentirlas porque le causan dolor o el motivo que sea, también niega lo bueno, también se cierra al amor. ¿Y el amor qué es? El disfrute, el placer, etcétera, etcétera. Son formas de amor. Entonces, dudar de tus propios gustos también es muy habitual, ¿vale? Y también a veces el deseo de querer cambiar de situación, pero no solo cambiar de situación, sino el hecho de
querer quitar factores de tu vida, ¿no? La pareja o el trabajo, lo que sea, para intentar conocer qué es lo que falla o qué es lo que falta. Porque muchas veces, claro, no es que falte algo que sea físico, sino que sea algo que sea emocional. Tú, por ejemplo, puede ser que estés en una relación maravillosa y en un trabajo aparentemente maravilloso, pero te sientas absolutamente vacío, lo cual te lleva a un sinsentido y al deseo de querer salirte de ahí. Claro, como tú no sabes qué es lo que está faltando, qué es lo que está fallando, dices, pues voy a quitar cosas a ver qué pasa. Y aquí es donde también observo que entra el deseo en muchas personas de hacer un gran viaje. Es muy habitual entre personas que atraviesan crisis, sobre todo cuando son jóvenes, pues eso, que se quieran ir a Australia a vivir, por ejemplo, que se quieran ir al extranjero, que quieran, bueno, pues hacer un viaje, ¿no? Porque han pensado, ¿no? Quizá que a través de ese viaje, pues eso, se conocerán a sí mismos y demás. Muchas veces, pues es bueno, de hecho nutre mucho la personalidad, pero si lo dedicamos únicamente a dar el poder a lo externo de solucionar mi vida y darme sentido, al final es postergar la vida, ¿vale? Postergar las decisiones importantes. Tú te puedes ir, dentro de 3 años vuelves y tienes exactamente la misma sensación que tú tuviste al irte. Y eso es muy desesperante. Entonces, claro, al final el irnos de viaje no nos va a iluminar. Puede que sea una idea feliz ante un sufrimiento que no sabemos muy bien cómo gestionar, pero no es la solución, ¿vale? Como digo, bueno, pues hay un momento de vida en el cual tratamos de crecer hacia afuera, de conquistar hacia afuera, materia, casa, pareja, no sé qué, no sé cuánto, pero luego hay un momento de empezar a conquistar hacia adentro. Realmente el proceso de vivir una crisis existencial es el momento en el que te das cuenta de que tienes que empezar a construir hacia adentro. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me interesa? ¿Qué no me interesa? ¿Qué cosas tengo que sacar de mi vida? ¿Qué cosas tengo que incluir en mi vida? Es decir, es una actualización completa de tu sistema operativo. ¿Qué es lo que sucede también cuando estamos en una crisis? Sobre todo en la crisis, porque la crisis realmente es la fase aguda de un vacío existencial, ¿no? Al vacío solemos llegar ya cuando ya llegamos al desgaste ya de la apatía. Pero cuando estamos en fase crisis, sí que es cierto que puede haber un deseo de cambio rápido, pensamientos de que algo pase para que algo cambie, tipo, no lo sé, que me echen del trabajo, o que caiga un meteorito, o que pase algo. O sea, hay un deseo ahí acuciante de que algo pase, una prisa. También evidentemente, ¿no?, con una ansiedad. Y también es eso, los mecanismos neuróticos como que se disparan mucho, ¿no? Dentro de cada persona pues pueden ser distintos, ¿no? Pero se dispara mucho, ¿no? Cuando ya se gasta la energía, porque ya, como hemos dicho, estamos en niebla mental, estamos incluso empezando a enfermar un poco, ya podemos hablar ya de un vacío. Ya me he quedado sin energía, ya no puedo saltar de esta situación, no puedo salirme de aquí. Luego también otra cuestión que veo muy habitual en personas que están en una crisis es el hecho de atiborrarse de información. Es decir, pues eso, nos vamos a ir a YouTube, a Google, etcétera, a ChatGPT, a buscar mucha información para intentar llenarme a través de esa información y dotarme de sentido, pero al final es como querer coger el agua del mar con las manos, ¿no? O sea, desborda, se cae. No lo puedo coger, no me llena. Entonces, claro, hay que buscar la experiencia, pero no tanto la experiencia exterior, sino más bien la experiencia interior. Es también la crisis el momento en el que las personas acaban desarrollando su dimensión espiritual. De hecho, cada vez estoy más convencido, y es una apreciación personal, podéis decirme lo contrario en comentarios si es que no lo veis así, que realmente a cada uno nos toca un momento distinto en el cual despertar esa espiritualidad nuestra. Y las personas que están en crisis, ya tengan 20, 40 o 57 años, o la edad que sea, les ha tocado ese llamado, les ha llegado ya, les ha llegado la carta de Hogwarts. Entonces van a tener que atender el llamado. Atender lo que es empezar a encontrar un sentido más allá de lo material, básicamente. Podemos, claro, sujetarnos o querer sujetarnos demasiado a lo científico porque eso es lo que nos da esa capacidad para sentirnos seguros. En realidad es un autoengaño que nos evita vivir, nos evita experienciar lo que tengamos que experienciar o transitar lo que tengamos que transitar. Al final está bien tener conceptos, de hecho este canal está para eso, ¿no? Para que tengas una base conceptual para empezar a trabajar tu crisis, pero no es lo único, ¿vale? Eso es un peldaño más para que tú te eleves hacia tu verdad interior, que es de lo que se trata. Tú no estás aquí por casualidad. Una persona que está en crisis es una persona que de alguna forma desea saber cuál es su función en el mundo o cuál es la función de aquello que está transitando.
muchas de estas personas, y por si te pasa te lo digo, pueden dudar y preguntarse, bueno, ¿tengo ansiedad? ¿Tengo depresión? ¿Debe ser que me complico demasiado la vida, que soy demasiado complicado? ¿Debe ser que es que soy neurodivergente y no me he dado cuenta? Bueno, pues hay muchas preguntas que surgen. Realmente, muchas de estas sintomatologías que clasificamos al final suelen ser una forma de querer controlar lo que siento, pero no suelen ser la causa de ello. La causa, como digo, puede que tenga más que ver con ese asunto espiritual y, por supuesto, es un despertar a una nueva identidad. Lo que eras ya no te sirve. Lo que te gustaba ya no te gusta, ya no te interesa. Ahora hay un cambio generalizado. Entonces, sí que es muy habitual entre personas que están en esta crisis que haya bandazos y también a nivel emocional. Ojo, bandazos emocionales. ¿Esto qué quiere decir? Que el estado de ánimo te cambia bastante a lo largo del día. Hay momentos en los que experimentas pequeñas briznas de seguridad en las cuales pues, te sientes confiado, te sientes mínimamente motivado, pero rápidamente se te va. Y además esta oscilación te puede mantener, ¿no?, en una onda sinusoidal emocional que se alargue en el tiempo y que haga que tú pierdas años de vida. Es muy habitual que una persona en crisis existencial pierda años. ¿Por qué? Porque es engañoso. Porque tú crees que estás bien el día que te encuentras bien, al día siguiente estás mal otra vez. Entonces volvemos a repetir, pero yo estoy bien, al día siguiente estás peor. Y además es descendente, o sea, cada vez estás peor. Si eres objetivo contigo mismo, si eres honesto, realmente honesto, te das cuenta de que cada vez estás un poquito peor. Si es que no has dado con las teclas que tenías que dar, ¿no? Que como digo, son teclas internas. Aquí no estamos hablando de cosas externas. Entonces, ojo, cuidado con esto, ¿vale? El tema de los cambios emocionales abruptos y ojo con el tema de dejar pasar el tiempo. Porque claro, en tu búsqueda de respuestas, pues os vas a ir viendo profesionales, vas a ir haciendo cosas, vas a intentar pues salir de donde estás y te vas a acabar conformando con explicaciones muy superficiales. Pues eso, que es que tú tienes ansiedad, o es que tienes depresión, o es que tienes que aprender a disfrutar un poquito más de la vida ahora que todo te va genial, etcétera, etcétera. Estamos hablando de algo mucho más profundo y no se va a ir. ¿Y sabéis por qué es más profundo? Porque ya no solo que nuestra mente intente enlatarnos en este cuerpo físico para convencernos de que efectivamente lo que vemos es lo único que hay, sino que es que la sociedad tiene una narrativa, muy embaucadora por cierto, en la cual, claro, nos hace creer de que la felicidad está en la materia. O sea, tener más, ganar más, como todo más de lo material. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no puedes adquirirlo? Porque no puedes, por lo que sea, o ya lo tienes y no se te satisface. Que en esencia la sensación al final es la misma. Es la sensación de sinsentido. Te das cuenta de la gran patraña en la que vives. Te das cuenta de que necesitas unas directrices superiores. Te das cuenta de que vivimos en una sociedad que no tiene unos valores claros y esa falta de valores impide que tú tengas un punto de referencia para elevarte a esa forma de entender la vida más espiritual, más completa, más amorosa, más cariñosa, más compasiva, con más sentido, vivir con sentido, ¿no? Entonces, esto es algo que pasa muy, muy habitualmente y por eso hago este vídeo, ¿no? Para que dejemos un poco de sugestionarnos, de contarnos mentiras y demás. Al final, una crisis es lo que es, no vas a ser lo que venías siendo hasta ahora, vas a ser otra cosa. Y entonces lo que tienes que entender es que, en caso de que estés en una, estás muriendo, ¿vale? Estás muriendo. Estás asistiendo al duelo de tu viejo yo. En tiempo real. En tiempo real. De ahí la angustia, de ahí el malestar. No sé a dónde voy. Claro, es que de eso se trata. Es que de donde vienes, no tienes que volver más ahí, porque ahí ya te has dado cuenta de que no era. Tienes que ir a otro sitio. E insisto, no es un lugar externo, es un lugar interno, ¿vale? Por si cabe alguna duda, ¿no? Entonces, cuando empezamos a interpretarlo así, es cuando empezamos a ver un poquito la luz. Empezamos a entender un poquito que esto es más profundo, que esto requiere de un mimo, requiere de un cariño y requiere de un proceso de integración. Yo con el todo. O sea, ya no vale esta parte de yo egoísta, yo competitivo, yo vanidoso, yo orgulloso, yo víctima, yo verdugo. No va de polaridades, no va de nada de eso. Va de esencia. ¿Quién eres tú más allá de eso? Esa es la pregunta. ¿Quién eres tú? Y sobre todo, claro, ¿qué cosas son aquellas que te generan un disfrute en tanto en cuanto son coherentes contigo? Cuando digo cosas son personas, pensamientos, emociones, etcétera, etcétera. Hay cosas que te van bien y hay cosas que te van regular. Pues es un proceso de honestidad,
También otra cosa interesante dentro de lo que es una crisis es que al final estamos hechos por capas internamente, como si fuéramos cebollas. Y muchas de esas capas, la mayoría, son capas de autoengaño, de protección, ¿vale? ¿De protección ante qué? Ante las cosas que me dan miedo del mundo o de mí mismo, ante las mentiras previas que me conté y que no me quiero desvelar, me voy generando también capas de protección. Y cada vez que se te cae una capa, a través de ese proceso de honestidad radical a la que te invita a atravesar esta crisis existencial, claro, tú experimentas dolor, tú experimentas ese miedo, ¿no? Entonces eso es lo que hace a muchas personas que vuelan un poco a la casilla de salida o que intenten tapar, pues eso muchas veces pues, atiborrándose con medicamentos, tapando vacío con redes sociales, comiendo en exceso para tapar culpa. O sea, están tapando, tapando, tapando. ¿Para qué? Para no verse. ¿Para qué? Para seguir otra vez en el mismo punto. También otra cuestión importante es que generalmente lo que es un vacío existencial, al final es un limbo, o sea, es una nada, es como estar en la nada, ni frío ni calor, ni frío ni calor. Claro, el ser humano no está hecho para eso, el ser humano es un ser sensible por naturaleza. Esta sociedad está organizada de tal forma que matemos nuestra sensibilidad para suscribirnos a una sociedad que no tiene valores, que no tiene sentido en el fondo. Entonces, claro, llega un punto que dices, ostras, el problema será, y esta es otra característica de persona que vive en una crisis, que yo soy demasiado sensible, ¿será ese el problema? Ah, claro, te estás cuestionando tu propia sensibilidad, que en realidad es tu propia humanidad. ¿A qué deberíamos ser psicópatas? ¿Deberíamos ser psicópatas? Pues es una pregunta que a lo mejor tenemos que hacernos. Y yo entiendo que es angustioso cuando uno no tiene respuestas, pero desde luego que tienes que sentir. Y cuando estás en una crisis vas a sentir muchas, muchas cosas, más de las que te gustaría admitir, porque ojo, dentro de la sociedad estar en crisis realmente es motivo de sentir vergüenza, ¿no? De que los demás, pues eso, piensen que yo estoy loco o que yo no soy como antes, también de mucha culpa, ¿no? De reconocer pues lo que a uno le está pasando, lo que uno está transitando, que muchas veces no encontramos a nadie que nos lo explique. Bueno, pues ya lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, eso pasa muchísimas veces. Entonces, otra pregunta también que una persona que está en crisis se hace es si el problema realmente es que yo soy demasiado inteligente. A lo mejor si fuera más tonto, más estúpido, pues entonces todo me iría mejor. Volvemos a lo mismo, es que no va de eso. El problema aquí es que tu inteligencia se está volviendo en tu contra. Tu exceso de posibilidades, que en esencia es libertad, se está volviendo en tu contra porque no estás siendo capaz de usarla a tu favor. Porque tienes demasiado miedo a esa actualización de tu sistema operativo emocional y psicoespiritual, incluso podríamos llamarlo. Entonces, esta también es una duda que suele rondar bastante cuando estamos en una crisis. Poco más tengo que contar. Me gustaría saber si has atravesado alguna de estas, saber en concreto cuál es, y también si se te ocurre alguna otra característica que quizá no haya mencionado y que creas que pueda tener sentido que conozcamos, pues que lo dejes por ahí en comentarios. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete para ver más vídeos como este y nos vemos en la próxima. Chao, chao.